revelado. Lo que mi esposo susurró en el baby shower de mi mejor amiga cambió todo en 30 segundos. La música suave llenaba la casa, donde globos de colores danzaban al ritmo de risas y abrazos. Ana se sentía emocionada, pero una inquietud le apretaba el corazón. Era el baby shower de Laura, su mejor amiga, y cada detalle brillaba con amor y alegría. Los aromas de la comida casera la envolvían, recordándole las veladas típicas de su infancia, pero una sombra acechaba en su mente. De repente, un murmuro le llegó. «No creo que Ana esté lista para esto que estaba diciendo Miguel». La mirada curiosa de Ana se deslizó hacia su esposo, que conversaba con Laura en un rincón, sus ojos llenos de algo que parecía ser un viejo secreto. Ana sintió que todo se detenía. ¿Por qué Miguel estaba hablando de ella sin consultarle? La confusión se convirtió en un torbellino de emociones. Su corazón latía rápido, un golpe constante que resonaba en su pecho. El amor que tenía por Miguel se tropezaba con el resentimiento que empezaba a brotar. Ella había dejado de lado su sueño de ser artista para ser la madre perfecta y la esposa comprensiva. Día tras día, luchaba por mantener una vida que valiera la pena para Diego. Pero en ese instante, las palabras de Miguel cortaban más que cualquier herramienta de su trabajo en la construcción. Las carcajadas de los invitados parecían ecos lejanos. El sudor frío le cubrió la frente. Ana se sintió atrapada entre el deseo de gritar y la necesidad de sonreír. La comunidad que tanto amaba, siempre unida, comenzaba a notar su agitación. Los murmullos y miradas se multiplicaban a su alrededor, y el ambiente festivo se tornaba pesado. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La revelación de Miguel comenzó a encajar lentamente en su mente, como un rompecabezas. Quizás esa oportunidad en el mundo del arte que había escuchado en susurros era lo que necesitaba. El amor de su hijo, la fuerza de su familia y la calidez de su comunidad, todo parecía converger en un solo instante. Era un momento de verdad, un duelo interno entre la traición y la posibilidad de renacer. Todos los sacrificios, el cansancio de cada día, parecían estar a punto de transformarse en algo sorprendente, pero, ¿podría realmente perdonarlo? ¿Sería capaz de encontrar ese equilibrio entre su matrimonio y sus aspiraciones? Las miradas cargadas de incertidumbre, las risas que ahora se sentían lejanas, todo se entrelazaba con preguntas que retumbaban en su mente. Mientras la fiesta continuaba, Ana sabía que la decisión que estaba a punto de tomar podría cambiarlo todo. ¿El arte o su vida familiar? ¿Desearía seguir siendo la esposa que Miguel había conocido o permitir que su luz brillara con inspiración renovada? El tiempo se escurrió a su alrededor, la emoción palpitante vibraba en el aire. Mientras luchaba con sus decisiones, los globos se movían como si el universo estuviera aquí, esperando que ella, por fin, tomara el salto. El futuro la miraba de frente, y aunque su corazón palpitaba lleno de dudas, una cosa era clara, la vida nunca volvería a ser la misma. La música seguía sonando, pero ahora Ana solo escuchaba el retumbar de sus pensamientos. No creo que Ana esté lista para esto. Las palabras de Miguel parecían repetirse en bucle, como una canción a la que no podía escapar. Con cada risa y broma que se intercambiaba a su alrededor, el remolino de emoción se intensificaba. Un vacío creció en su pecho, una sensación de falta de control que la empujaba a moverse. Laura, ajena a la tormenta en la que Ana se encontraba, jugueteaba con un par de pañales y decoraciones que habían llenado la mesa. En ese instante, Ana percibió como la niña en su interior, la que soñaba con pinceles y lienzos, comenzaba a gritar por ayuda. La satisfacción que había sentido al apoyarse en la familia se convertía en una interrogante incesante. ¿Cuánto tiempo más podría ocultar su deseo de crear? Sin pensarlo, Ana se acercó a la mesa donde estaba Miguel. Esperó un espacio entre risas para que su voz, aún temblorosa, pudiera atravesar el murmullo. ¿De qué hablabas? La pregunta se deslizó entre la multitud como un pequeño dardo, directo al corazón de su esposo. Miguel la miró,
su sonrisa se desvaneció ligeramente mientras su mirada se tornaba seria. Ana, yo no quería. Intentó explicar, pero su voz se perdió entre la confusión de la fiesta. No querías que, insistió ella, sus nervios estallando, alejando a los demás por un instante. Todos, ahora, prestaban atención. Ana podía sentir las miradas brillantes sobre ellos, el silencio caía como una pieza pesada. Solo quiero que estés feliz, dijo Miguel, pero algo en su tono era diferente, como si esa felicidad que mencionaba no incluyera sus sueños. Era un alivio y a la vez un nuevo peso que Ana no estaba dispuesta a aceptar. Ella respiró hondo, sabiendo que este era el momento. No voy a estar feliz si no soy yo misma. Y no me refiero a hacer solo lo que tú o la comunidad esperan. ¿Necesito expresarme? Necesito el arte en mi vida. Las palabras fluyeron como alimento que había guardado por tanto tiempo. Laura dio un paso atrás. Los demás se miraban entre sí, sorprendidos por la sinceridad en la voz de Ana. La atmósfera estalló en un murmullo. Sus amigos nunca habían visto esta faceta de ella, esa fuerza jugándose por salir a la luz. Miguel la observó, su rostro un lienzo de sorpresa y confusión. Nunca pensé que te sentirías así. He visto cómo has dejado de lado tus pasiones. Pero te prometí estar a tu lado. Y yo creí que el sacrificio era la única manera, ella respondió, el coraje comenzando a reemplazar la tristeza. Pero ya no quiero vivir en la sombra. Esto es tan importante como nuestra familia. Miguel cerró los ojos, su mirada se tornó reflexiva, como si intentara comprender. Ana sintió que la esperanza se deslizaba por entre sus dedos. El equilibrio que había buscado se tornaba complicado. ¿Qué ocurriría si se negaba a cubrir su anhelo por amor? Su corazón latía con múltiples decisiones, pero solo un camino parecía claro. Sin embargo, el murmullo aumentó y pronto, las miradas se desviarían de ellos hacia una nueva revelación, capturando la atención de todos. Laura, con una sonrisa tímida, levantó su copa. Chicos, tengo algo que anunciar. Todo el mundo miró expectante. Ana sintió que el aire se volvía a llenar de expectativas. En su interior, una pregunta comenzó a formarse despacio, como un susurro que comenzaba a florecer. ¿Qué impacto tendría esto en su lucha por ser ella misma? ¿La noticia de Laura cerraría la puerta que Ana recién comenzaba a abrir? Miguel la tomó de la mano, y mientras todos se preparaban para escuchar la nueva revelación, Ana sintió un temblor en su interior, una mezcla de emoción y temor. Porque, independientemente de lo que venga, sabía que ese momento sería crucial para su futuro. La mirada de Miguel se encontró con la suya, un par de mundos en colisión. En ese instante, la determinación de Ana se convirtió en una promesa silenciosa. Lo que vendría podría reconfigurarlo todo, así que podía sentir el pulso del cambio. Las luces resplandecían, pero una sombra inquietante acechaba en la penumbra. La vida nunca había sido más incierta. ¿Y si el futuro que tanto anhelaba se desvanecía justo cuando estaba a punto de abrazarlo? El murmullo se convirtió en un silencio vibrante. Todos en la sala estaban expectantes, con la mirada fija en Laura mientras su copa brillaba bajo la luz tenue. Ana sintió un sudor frío recorrer su espalda. La revelación de Laura podría ser la chispa que encendiera un fuego en su mundo ya inestable. Chicos, estoy embarazada, proclamó Laura, la alegría reflejándose en su rostro. Las reacciones fueron inmediatas. Un estruendo de aplausos y vítores llenó el aire. Ana sintió como si el suelo temblara bajo sus pies. El mundo de Laura, lleno de cambios y nuevas emociones, simplemente eclipsó el suyo. La música había dejado de ser un murmullo de fondo, ahora era un verdadero grito de celebración que contrastaba con la tormenta en su interior. La expresión en el rostro de Miguel se volvió indescriptible, una mezcla de alegría por Laura y de algo más profundo que Ana no logró descifrar. ¿Qué pasaría con ellos? ¿Con sus deseos de crear y ser algo más allá de lo esperado? La vida de Laura se estaba abriendo como un libro nuevo, mientras su propio capítulo parecía estar atrapado en una página en blanco. Fue un instante, tan fugaz como un latido, pero Ana sintió el tiempo desvanecerse. Las risas de sus amigos se convirtieron en ecos lejanos, como si los apartara de un mundo en el que ya no sabía cómo encajar. ¿Dónde quedo yo en esto?, pensó, la ansiedad apoderándose de ella. Afluentes de cariño rodearon a Laura, abrazos y felicitaciones, y Ana se sintió como la observadora.
Un borrón en la parte trasera de una foto familiar, sonriendo para la cámara, pero sin estar realmente presente. La revelación de Laura había traído una mezcla de felicidad y una sensación de pérdida. Perdería su lugar en el mundo cuando todo girara en torno a la nueva vida que su amiga traería. A su lado, Miguel se acercó a Laura, abrazándola con efusividad. Ana sintió un pequeño hueco abrirse aún más en su pecho. «Debes de estar muy emocionada», dijo él, y las palabras revolotearon en el aire como mariposas. Ana se esforzó por sonreír, aunque el chasqueo de su voluntad resonaba en su interior. «Sí, muy feliz por ti, Laura, realmente», respondió, sus palabras apiladas como una torre de naipes. Miguel notó la tensión y se acercó a ella, tocándole suavemente el brazo. «Ana, lo que dijiste antes», murmuró con una seriedad que detenería el corazones. Todos en la sala estaban ocupados celebrando la noticia, pero para ellos, estaba claro que la conversación no había terminado. «¿Qué pasa, Miguel?», su voz salió más alta de lo que esperaba, como un eco involuntario. La alegría de la fiesta se desvanecía lentamente, y los amigos comenzaron a darles espacio, quedando ellos dos frente a frente. «Solo quiero que sepas que estoy aquí para lo que necesites. Podemos hablar después», pero su voz estaba cargada de una incertidumbre palpable, y eso a Ana le inquietó profundamente. «No, Miguel. Esto no se trata solo de mí o de nosotros. También es sobre tus esperanzas, y sobre ser padres». La verdad salió sin aviso, como un globo que había sido inflado solo para reventar en 1000 pedazos. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, tanto de frustración como de liberación. «¿Qué pensarías si decidimos no tener hijos por un tiempo? Primero quiero ser yo. De alguna manera, tengo que encontrar el equilibrio». Ana sentía como los nervios surcaban su voz, deseando que esas palabras no cayeran en la trampa de las formas tradicionales y expectativas ajenas. Miguel la miró con una intensidad que casi podía cortarse. «¿Y si esa decisión se convierte en un puente entre lo que soñamos ser y lo que los demás esperan de nosotros?» La incertidumbre llenó el aire entre ellos, pero en vez de asustarla, Ana sintió que su verdad estaba viendo la luz. La conversación con Miguel, aunque difícil, prometía abrir puertas en lugar de cerrarlas. La mirada de su esposo se mantuvo firme en la suya. La pregunta no era si abrirían ese camino, sino cómo lo harían juntos. Pero entonces, un grito de emoción interrumpió su intercambio. Laura había recibido otro abrazo y estaba mirando la mesa, donde las decoraciones titilaban como sus sueños. Ana miró hacia allí. Todos estaban inmersos en la celebración, y, por un momento, ella se sintió irreal, como si no perteneciera a un lugar. Sin embargo, una chispa de determinación surgió dentro de ella. ¿Aguantarían su deseo y su verdad ante el tumulto de la vida que parecía apenas comenzar para todos? La dualidad crecía en su pecho, como dos caminos que divergen, y en su interior sabía que mañana podrían enfrentar lo que significaría decidir entre seguir el camino esperable y abrazar un deseo olvidado. La música retumbaba de nuevo en el fondo, pero en el aire se sentía la respiración entrecortada de una decisión por tomar. ¿Sería capaz de sostener su promesa a sí misma y a su amor? El mundo podría cambiar en un instante, y lo que estaba en juego era más que el camino de una amiga y un nuevo comienzo, era su propia vida. Y en ese momento, miró a Miguel. Tal vez él también tendría que decidir quiénes serían en este nuevo capítulo. «Yo no tengo todas las respuestas», le dijo Ana. Pero sabía que el tiempo se avanzaba, y la oportunidad de ser valiente la aguardaba. El ruido de la fiesta seguía vibrando en el aire, pero para Ana, todo había caído en un silencio ensordecedor. Se sentía portadora de un secreto que pesaba más que cualquier promesa hecha. Algo en su interior le decía que si no se atrevían a afrontar sus miedos, podrían quedar atrapados en un ciclo del que no habría salida. Miguel rompió la burbuja de angustia en la que se había visto envuelta. «Vamos a dar un paseo afuera», sugirió suavemente, su voz cargada de una mezcla de preocupación y empatía. Ana asintió, sintiendo como su corazón latía con fuerza, una mezcla de alivio y temor por lo que se avecinaba. Salieron al exterior, donde el aire fresco y el murmullo distante de la celebración se convirtieron en un fondo difuso. Las estrellas titilaban en el cielo como pequeñas esperanzas, y Ana tomó una respiración profunda intentando aferrar la serenidad. «Mira», Ana, comenzó Miguel, deteniéndose para buscar las palabras.
La lucidez en su mirada era un reflejo de lo que ambos necesitaban. Entiendo que este momento es difícil. Laura está viviendo algo fabuloso, pero eso no significa que no podamos decidir nuestro propio camino. Ana sintió que las lágrimas amenazaban con caer nuevamente, pero las contuvo. ¿Cómo se supone que debemos hacerlo? ¿Cómo no dejar que los sueños de los demás nos absorban? Ya no estoy segura de qué quiero. Miguel se acercó más, rompiendo el espacio que se había creado. Quizá necesitamos hablar de lo que significaría para nosotros ser padres. No tienes que tomar una decisión ahora, pero se siente como si estuviéramos en un momento decisivo. Y eso asusta. Las palabras de Miguel resonaban en su mente. ¿Estaba dispuesta a dejar que el miedo definiera su futuro? La idea de convertirse en madre siempre había estado presente en su vida, pero nunca con la urgencia que parecía cargar ahora. ¿Qué pasaría si no quisiéramos lo mismo?, preguntó, aunque su voz tembló al pronunciarlo. ¿Y qué pasa si lo que realmente queremos es ser nosotros mismos primero? Miguel contestó, franqueza y vulnerabilidad entrelazadas en sus palabras. Tal vez deberíamos intentar vivir la vida que queremos, sin importar lo que los demás digan. La confusión se estaba transformando lentamente en claridad. Ana miró a su alrededor, recordando cómo se había sentido atrapada, como un pez en un acuario. Miguel, entonces, ¿estás diciendo que deberíamos planificar sin la presión de la espera de ser padres de inmediato? Él asintió, una chispa de comprensión encendiéndose en sus ojos. Podemos ser un equipo. No tienes que hacerlo sola, y no tienes que hacerlo ahora. Solo necesitamos encontrar nuestro camino. En ese instante, Ana sintió que la ligadura que los había mantenido unidos por tanto tiempo comenzó a transformarse. No era solo el amor, era la complicidad. Sin embargo, un estruendo rompió el aire sereno cuando alguien gritó el nombre de Laura desde dentro. Ella volvió a la realidad. Algo más estaba a punto de suceder. Ven, volvamos. No podemos dejarlos esperando, sugirió Miguel, y un atisbo de tensión se instaló entre ellos. De regreso a la celebración, Ana no podía evitar sentir que todo había cambiado. Su corazón latía con más propósito que antes, pero la pregunta seguía latiendo en su mente. ¿Estaban dispuestos a arriesgarlo todo por vivir su propia verdad? La música resonaba en su pecho, pero entonces, como un eco de lo que había sentido anteriormente, una sombra oscura apareció en la esquina de su visión, un familiar rostro entre la multitud que no debería estar allí. Ana sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Qué quería esa persona? Ana se congeló, el aire le pareció más denso de repente. Esa figura, familiar pero a la vez extraña, se movía entre los invitados como si estuviera buscando algo, o a alguien. Su corazón empezó a latir con fuerza, resonando como un tambor en su pecho. La sonrisa de su mejor amiga Laura se desvaneció en su mente y todo lo que quedaba era la inquietud, como un oscuro presagio. Miguel, ¿lo ves?, murmuró, su voz apenas un susurro. Señaló con un temblor en su mano, pero no hizo falta. Él ya había enfocado su mirada en aquella persona, su expresión cambiando desde la sorpresa hasta la preocupación. ¿Qué está haciendo aquí?, preguntó Miguel, frunciendo el ceño. No era un comentario sin importancia. Había mucho en juego y la aparición de esa persona, de su pasado, podía elevar las tensiones a un nivel que no eran capaces de manejar en ese momento. Ana sabía que tenían que avanzar, que tenían que interrumpir el ciclo de la incertidumbre y el miedo que habían estado tratando de romper juntos. Pero, ¿cómo hacerlo cuando esta sombra del pasado comenzó a oscurecer su presente? Vamos a hablar con ella, propuso Miguel con firmeza, pero Ana sintió que sus pies se hundían en el suelo como si la gravedad hubiera aumentado. El rostro que se acercaba se hacía más nítido, y los recuerdos llegaban en oleadas. Aquel que había prometido no volver a interferir en su vida. Esperemos un momento, insistió Ana, aunque sus manos estaban heladas. No quiero que esto arruine la noche. La música seguía sonando, pero cada ritmo parecía burlarse de su ansiedad. Mientras la figura se acercaba, su rostro se iluminó, y eran los ojos de Cristina lo que atravesó con una mirada llena de emociones contradictorias. Ella era esa parte de su vida que Ana había intentado dejar atrás, un eco tanto extrañado como repudiado. Ana, qué sorpresa verte aquí. La voz de Cristina llenó el aire,
y Ana sintió como la incomodidad se apoderaba de ella. Ana se quedó quieta. No solo era la aparición de su excompañera de vida, sino que era la culpable del retrete de enero pasado en el que Miguel había confiesa sus temores y anhelos. Esa íntima revelación, ese pequeño secreto que creía solamente conocido por ellos dos, se abría de nuevo, amenazando con el caos. ¿Qué haces aquí, Cristina? Trató de mantener la calma, pero su voz se quebró. Luchaba por contener la oleada de emociones mientras miraba a Miguel a su lado. Su expresión de preocupación no dejaba de atravesar la brecha entre ellos. Vine a sorprender a Laura. Pero... Ana, dijo Cristina, dando un paso más cerca. Necesito hablar contigo. Hay cosas que no he podido dejar en el pasado. Miguel entrecerró los ojos, intranquilo. La situación escalaba, y era evidente que el aire entre ellos se cargaba de tensión. Ana sintió el peso de las miradas de los demás, como si cada susurro y murmullo pudieran oír sus pensamientos más profundos. Esto no es el momento ni el lugar, replicó Miguel, la firmeza en su voz resonaba en el aire. Ana le tomó la mano, buscando consuelo en su contacto. La risa y el bullicio de la fiesta eran ahora ecos lejanos. La decisión de lo que vendría a continuación se cernía sobre ellos como una tormenta en el horizonte, oscureciendo la claridad que habían comenzado a encontrar antes de que la sombra de su pasado apareciera. Pero Ana, la voz de Cristina fue un susurro pero se sintió como un grito. Lo que te tengo que decir cambiará todo. Ana sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Qué más había que revelar en este revés del destino? La incertidumbre y la traición comenzaron a mezclarse, y una pregunta bullía en su mente. ¿Estaba preparada para enfrentar las verdades del pasado o simplemente instalaría un nuevo ciclo de dudas? La música se interrumpió un instante, y en ese silencio, todos los presentes parecieron contener la respiración, esperando lo que ocurriría a continuación. Ana miró a Miguel, y en sus ojos encontró el desafío de completar su historia juntos, enfrentando el dilema que se los presentó. Y en ese instante, las palabras que Cristina debía decir podían cambiarlo todo. El murmullo de la sala creció, como si el aire se hubiera vuelto eléctrico. Ana podía sentir como cada mirada se posaba sobre ellas, expectante y tensa. En el rincón de su mente, se preguntaba si estaba a punto de perderlo todo, lo que había construido junto a Miguel. Aquella simple frase que Cristina iba a pronunciar tendría el poder de transformar su realidad. ¿Qué es tan importante que no pudiste decirme antes? Ana forzó la voz, tratando de mantener un control que ya parecía escurrirse entre sus dedos. Las palabras fluyeron de sus labios, pero la incertidumbre se apoderó de ella. Sabía que Cristina tenía secretos, pero no quería ser arrastrada a un viejo drama que creía haber dejado atrás. Por favor, escúchame. Cristina hizo un gesto de acercarse, y la desesperación en su mirada reveló un destello de angustia que Ana nunca había visto en ella. No es solo por ti. Miguel tiene que saberlo también. Ana observó a Miguel, su rostro una máscara de preocupación. Él giró la cabeza hacia ella, cuestionando lo que sus instintos le decían. Esa conexión no era solo entre ellas. Él estaba atrapado en esta danza de desconfianza y revelaciones. ¿Qué ha pasado, Cristina?, insistió Miguel, su voz tensa. ¿Qué quieres decir con que también yo debo saber? Las palabras parecían atorarse en la garganta de Cristina, como si los recuerdos que guardaba fueran monstruos que no quería liberar. Finalmente, ella respiró hondo, como si tomara todo su valor. Lo que voy a decir podría cambiarlo todo. ¿Es sobre el bebé? Ana sintió como su corazón se hundía. ¿De qué hablas? Su voz tembló, y la mirada de preocupación de Miguel se intensificó. No estoy aquí para hacer daño. Solo quiero que sepas la verdad antes que sea demasiado tarde. Cristina miró a Miguel fijamente, como si intentara romper una barrera invisible entre ellos. Ese día, en el que te desnudaste en el retrete de enero, Miguel te susurró algo que nunca se debería haber dicho. La sala se quedó en un silencio sepulcral. El tiempo pareció detenerse, y Ana sintió que iba a caer al suelo. La revelación se expandió como una onda de choque. ¿Qué? El eco de su voz fue un reflejo de la incredulidad que invadía su mente. He intentado protegerlo, protegerte, pero no puedo más. Miguel, él no puede vivir con esa carga, Cristina continuó, su voz temblando.
Me dijo que su mayor temor era perderte si alguna vez supieras lo que había sucedido. Ana buscó la mirada de Miguel. La confusión y el dolor estaban presentes en sus ojos, y supo que la delicada tela de su relación estaba a punto de desgarrarse. ¿Qué es lo que está ocultando? Esa noche, cuando compartieron, lo que sea que hicieron, él pensó que podría perderse a ti por eso. Pero hay más. Los ojos de Cristina brillaban con lágrimas, revelando una parte de sí misma que Ana nunca había visto. Y yo no estoy aquí para dañarte. Pero es momento de que sepas que el bebé que esperas no está tan alejado de otros secretos que te he ocultado. Ana sintió que el aire se le cortaba, y el mundo giraba a su alrededor. Podía ver cómo los grupos de amigos murmuraban entre ellos, como Laura la observaba con inquietud. La verdad estaba saliendo a la luz como un sol abrasador, iluminando lo que prefería mantener en la oscuridad. Miguel, ¿qué es esto? Ana se volvió hacia él, su voz quebrándose. Dímelo. Necesito saber si estás involucrado en esto. Dime que no es cierto. El silencio se hizo espeso entre ellos. Miguel abrió la boca para hablar, pero el tiempo parecía transcurrir con agonía. Cada segundo que pasaba, Ana sabía que esos secretos revelados estaban a punto de cambiar sus vidas para siempre. Una marea de emociones la inundó, y su voz brotó en un grito contenida: Miguel, habla. El caos interior que Ana enfrentaba era abrumador. Justo cuando pensaba que el momento de la verdad había llegado, la música volvió a sonar, y las luces de la fiesta empezaron a parpadear. Ana, espera. La súplica de Miguel se perdió en el ruido. La verdad aún sin decir se sentía más. Pesaba que cualquier confesión, las miradas volvían a fijarse en ellos, cada vez más curiosas y ansiosas. Y en ese instante, Ana se dio cuenta de que su vida podría desmoronarse en cuestión de segundos. La angustia la devoraba, pero sabía que debía enfrentar lo que estaba por venir. Porque de no hacerlo, viviría para siempre atrapada en la sombra de lo que pudo ser. Pero entonces, la risa de Laura atrajo su atención. ¿Por qué no le dices a Ana la verdad, Miguel? Un silencio incómodo se instaló, y todos contuvieron la respiración. La incertidumbre se expandió en la sala, dejando a Ana colgada de un hilo. Sin saber qué más se había desvelado, la pregunta más profunda resonaba en su mente. ¿Realmente estaba lista para enfrentar la verdad que podría cambiar su vida? La mirada de Miguel se oscureció mientras apenas lograba articular una respuesta. Ana podía ver cómo su rostro empezaba a cambiar, la tensión palpándose en su mandíbula. La sala seguía sumida en un silencio abrumador, las miradas de sus amigos y familiares eran como balas cargadas, listas para impactar. Dímelo ya. Ana sintió que iba a explotar. La ira y el miedo pululaban a través de su cuerpo. ¿Por qué estaba tardando tanto en aclarar la situación? Miguel, por favor, imploró Cristina, como si su vida dependiera de ello. Sin embargo, el peso del silencio se hacía más insostenible, como una presión en su pecho que la hacía querer gritar. Finalmente, Miguel dio un paso adelante, su voz quebrándose. Ana, hay algo que no te he contado, comenzó, su mirada fija en el suelo. Sobre esa noche. No solo pasó lo que piensas. El ruido del ambiente se desvaneció, como si el mundo a su alrededor hubiese desaparecido. Ana sintió un nudo en el estómago. Su mente daba vueltas mientras intentaba anticipar lo que vendría. Esperaba lo mejor, pero la traición ya hacía eco en su corazón. En la fiesta, cuando tú estabas ahí, me dejé llevar. Pero hay algo más. No solo me sentía perdido entre tú y Cristina. De verdad pensé que eso era lo que quería. Y luego, ella me dijo algo que nunca esperé escuchar. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué te dijo? Cristina, ahora con ojos llorosos, miraba a Miguel como si todo su ser dependiera de sus palabras. Dijo que había algo más, que había una conexión, algo que no entendía bien. Miguel seguía con su relato, su voz firme pero temblorosa. Pensé que Cristina se lo decía a todos. Nunca pensé que ella, que se sentiría así. Pero lo que me dijo antes de que tú llegaras a la fiesta fue que podría ser el padre. Las palabras se deslizaron en la habitación como un veneno silencioso. Ana sintió como el aire se le escapaba de los pulmones.
La realidad era un mar de confusiones, y la verdad parecía una serpiente en la oscuridad dispuesta a morderla. Podía oír los murmullos de la multitud, susurros de incredulidad mezclados con la risa forzada de algunos amigos. No. Eso no puede ser cierto. Ana gritó, un fervor incontrolable tomándola. Se volvió hacia Cristina, buscando respuestas. Tú debías ser mi amiga. ¿Por qué no me dijiste nada? Annie, por favor. Cristina se acercó, deseando romper la barrera, pero era como intentar tocar fuego. Quería protegerte. No sabía cómo. Miguel levantó la mano en un intento de intervenir. Ana, yo, lo lamento. La última cosa que quise fue causarte dolor. Pero ahora es el momento de enfrentar esto. Simplemente tienes que saber que, en su momento, una parte de mí se asustó de perderte y hice algo estúpido. Mientras Miguel hablaba, Ana sentía que todo lo que había construido se desmoronaba a su alrededor. Su relación, sus sueños, cada risa compartida valían tan poco. Ana cerró los ojos, tratando de congregar sus pensamientos. Las revelaciones le estaban abrumando y el miedo a perder a Miguel la colocaba en un borde que nunca había imaginado. ¿Así que todo este tiempo viví engañada? ¿Tú querías que yo pensara que todo estaba bien, mientras tuviste esto en mente? ¿Cómo puedo confiar en ti ahora? La confusión se multiplicaba, pero en lo más profundo de su corazón, un pequeño resquicio de esperanza empezaba a nacer. ¿Podemos arreglarlo, Miguel? La respuesta de Miguel quedó suspendida en el aire como si él ni siquiera supiera cómo empezar a justificarse. Ana se dio cuenta de que la verdad no solo estaba en lo que se decía, también en lo que se sentía. ¿Y si no hay solución?, inquirió Cristina, con la voz rasgada por las lágrimas. ¿Y si esto afecta al bebé? Me aterra pensar que podamos arruinarlo todo. Las palabras se deslizaron entre ellos como un abismo. Cada uno enfrentaba sus propios miedos, y el futuro era una incógnita oscura. Después de lo que sintió que había sido una eternidad, Ana vio que su vida estaba a punto de transformarse en algo completamente diferente. Por un momento, el caos y el ruido de la fiesta se desvanecieron. El tiempo se detuvo mientras el peso de la verdad les caía como una tormenta de verano, intensa y descontrolada. Todo puede cambiar en un instante, pensó Ana, sintiendo un escalofrío. ¿Estaba realmente lista para enfrentar lo que podría venir? Y con esa pregunta resonando en su mente, sabía que, sin importar lo que dijera Miguel, lo que estaba por venir trasladaría todo a un nuevo nivel de complicado. El verdadero desafío no era solo la revelación, sino cómo podrían reconstruir lo que se había roto. La habitación se sentía fría, a pesar de las luces cálidas que iluminaban la fiesta. Las risas de los invitados sonaban distantes, como ecos lejanos de un mundo que Ana ya no podía entender. Miró a Miguel, su expresión de arrepentimiento y miedo, y una ola de confusión le inundó el corazón. No puedo creer que me hagas esto, murmuró, sus palabras apenas un susurro. No sabía si las lágrimas eran de furia o tristeza, pero su pecho se apretaba por la combinación de ambas. ¿Hay tanto en juego, Miguel, cómo pudiste? La mirada de Miguel se endureció, un destello de desesperación surcando su rostro. Ana, lo sé. Me equivoqué. No sé cómo explicarte lo que sentí en ese momento, pero quiero arreglarlo, quiero que lo enfrentemos juntos. ¿Juntos? ¿Cómo puedes pensar que eso es posible después de lo que ha pasado? Ana sacudió la cabeza, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. El futuro que había imaginado con él, las noches cálidas llenas de sueños y risas, ahora se convertían en sombras de lo que pudo ser. Cristina se encontraba a un lado, atrapada entre el remolino de emociones, con los ojos hinchados por las lágrimas. Ana, por favor, déjame explicarte. Debido a lo que Miguel dijo, yo no esperaba que esto se volviera así. Estaba asustada y confundida. Ana sintió un impulso de interrumpirla, de gritar que ella era la que debía estar asustada. Pero en ese instante, su lucha interna se tornó más intensa que la ira que había estado sintiendo. La verdadera pregunta es, ¿son solo palabras, o realmente hay algo más? Eso no se puede borrar. Esa confusión no puede ser justificada. La realidad se volvió densa, casi palpable. Ana sentía que un abismo se abría a sus pies,
y el temor la invadía. ¿Qué le diré a la familia? ¿Cómo puedo enfrentar a todos sabiendo lo que sé ahora? Miguel dio un paso más cerca, sus brazos abiertos. Podemos hacerlo. Pido perdón, me arrepiento, y lo cambiaré. No importa lo que digan los demás, importa lo que nosotros sintamos y lo que hagamos de aquí en adelante. Lo que Miguel decía sonaba honorable, como una promesa que podría salvarlos. Pero el eco de su traición resonaba fuerte en su mente. Ana tragó saliva, su voz temblando. ¿De verdad crees que el amor puede superar esto? La traición no se olvida tan fácilmente, Miguel. Quizás no sea amor lo único que necesitamos, respondió él, ocupando cada espacio entre ellos en un intento de acercarse. Podemos construir la confianza. Solo basta con un paso. Mientras su corazón se debatía entre el deseo de creerle y el instinto de protegerse, Ana lo miró detenidamente. Las promesas vacías y los juramentos de amor consumido podrían ser su salvación o el inicio de una tormenta en su vida. De repente, la puerta principal se abrió. La madre de Ana, con una sonrisa amplia y alegre, entró llevando una gran caja de regalos. El calor de la bienvenida puso un contraste extraño con el frío que reinaba en el aire. Amores. ¡Qué alegría estar aquí! La fiesta apenas comienza, preparémonos para celebrar. En un instante, todo se desató. Los rostros de los amigos y familiares se acercaban, dispuestos a festejar una nueva vida. Sin embargo, en el corazón de Ana, las realidades seguían chocando. El fragor de las risas se sentía ajeno, como si se estuviera viendo a través de una ventana empañada. Miguel tomó un profundo aliento y se volvió hacia la multitud, intentando recuperar la sonrisa. Ana sintió que la incredulidad se convertía en un peso que no podía soportar. Se tomó un momento para respirar, sabía que debía decidir su próximo movimiento, su próximo paso en esta danza de traición y deseo. ¿Puede realmente una fiesta ignorar lo que acaba de ocurrir?, se preguntó. La mirada de Miguel se dirigía a ella, pero en su interior algo crujía, y en ese instante, Ana se dio cuenta de que había más en juego de lo que jamás imaginó. Mientras los murmullos de felicidad llenaban la sala, surgía una dura verdad: el futuro que había soñado nunca volvería a ser el mismo. Con el corazón acelerado, una decisión comenzó a tomar forma en su mente. ¿Debería confrontar sus sentimientos, o seguir en la niebla de la confusión? Lo que parecía ser un momento de celebración podría convertirse, pronto, en un campo de batalla. Y el tiempo se agotaba. La música sonaba suave, una melodía alegre que se entrelazaba con los murmullos de conversación. Pero para Ana, cada nota era un recordatorio cruel del abismo que la separaba de la felicidad que una vez conoció. Se sentó en un rincón, observando cómo su madre repartía regalos y sonrisas. Ajena a la tormenta que se cernía sobre su hija, Ana necesitaba aire. Se levantó de la silla, esforzándose por no ser el centro de atención, y dio un paso hacia la terraza. El frío nocturno la envolvió, pero le ofrecía la claridad que el bullicio de la fiesta nunca podría proporcionarle. Las luces del jardín titilaban en la distancia, como estrellas que titilaban en su corazón desesperado. ¿Qué sucedió entre nosotros, Miguel?, murmuró para sí misma, sintiendo como la nostalgia y el dolor se fundían en un solo grito silencioso. Las imágenes de sus momentos felices se desdibujaban, reemplazadas por la traición. Ese beso, esa mirada cómplice entre su prometido y su mejor amiga, resonaban como campanas en su mente. Ana cerró los ojos, permitiendo que las lágrimas corrieran libremente. Un eco de risas llegó de adentro, y su pecho se apretó al recordar cómo una vez se había sentido tan segura de su amor. Pero ahora, todo estaba en ruinas. La confianza se había desvanecido como la neblina de la mañana, y lo que quedaba era un espacio vacío, punzante, que no sabía cómo llenar. De repente, la puerta de la terraza se abrió con un chirrido. Era Miguel, su expresión combativa. Ana, te he estado buscando. Necesito hablar contigo, por favor. Las palabras se le atascaban en la garganta. ¿Para qué? ¿Para intentar convencerme de que todo estará bien? Tú no entiendes. Él dio un paso más adentro, el conflicto en su cara claramente visible. No estoy aquí para eso. Solo quiero que me escuches. Ana lo miró furiosa. ¿Por qué deberías tener ese derecho? A cada palabra que dices,
me hace sentir más pequeña, más desolada. El cielo se vuelve gris cuando no sabemos escuchar, espetó él, sin moverse un centímetro. No puedo cambiar el pasado, Ana. Pero puedo mostrarte cuán dispuesto estoy a cambiar el futuro. Dame una oportunidad. La sinceridad desgarradora de su voz la atravesó. En un instante, viendo la angustia en sus ojos, Ana se dio cuenta de lo que sentía también, un destello de desesperación por retener algo que se había desmoronado. Pero luchó con esa tentación. ¿Era posible que, bajo todo el dolor, aún hubiera amor de su parte? ¿Qué harás cuando la familia pregunte? Cuando la fiesta termine y nos quedemos solos, cara a cara con la verdad. El tono de su voz era tenso, como un hilo que se estira al límite. Lo enfrentaré. Prefiero que lo enfrentes conmigo a que lo llevemos por caminos separados, él contestó, un brillo esperanzador en su mirada. Ana se sintió sobrepasada. El deseo de confiar se entrelazaba con el deseo de cerrar ese capítulo y marcharse de una vez por todas. No sé si puedo, Miguel. La traición deja cicatrices. Las palabras quedaron en el aire, flotando como un peso en la atmósfera. En ese momento, la risa de Cristina atravesó la puerta abierta y resonó en el aire como un canto de sirena. Las risas, los abrazos, todo ese amor inocente parecía burlarse de su sufrimiento. ¿Te quedarás aquí o volverás a la fiesta?, preguntó él, su voz temblorosa pero firme, encarándola directamente. Ana respiró hondo, sintiendo la presión de cada segundo que pasaba. Podía sentir que su corazón tomaba una decisión. Lo que haga podría cambiar todo, Miguel. No estoy segura de que es lo correcto. Antes de que pudiera concluir su pensamiento, el sonido de una conversación interrumpida con gritos de sorpresa provenía de adentro. Algo había pasado, todos se estaban agolpando en la puerta. Ana. Ven rápido, gritó una voz familiar. Ana y Miguel intercambiaron miradas, y una punzada de temor atravesó su sistema. ¿Qué está pasando?, pensó Ana, mientras una sombra de inquietud le erizaba la piel. La vida no podía seguir así. Era hora de tomar una decisión. La realidad de su relación. Y el secreto a voces que habían ignorado durante tanto tiempo se presentaba ante ella, desbordando lo que aún quedaba de su felicidad. Con una mezcla de miedo y determinación, Ana dio un paso hacia la puerta. No puedo seguir así, pensó. Pero lo que no sabía era que su vida estaba a punto de cambiar de formas que jamás hubiera imaginado. ¿Qué problemas les aguardaban dentro? ¿Y Cristina? La incertidumbre vibraba en el aire mientras se acercaban al bullicioso corazón de la fiesta. En ese instante, Ana comprendió que cada elección tiene consecuencias. La puerta se abrió de par en par y el bullicio del interior fluyó como una marea desbordante. Ana sintió como un torbellino la arrastraba hacia la fiesta, pero era un mar de emociones contradictorias el que la envolvía. Sus amigos se encontraban en un círculo, sus risas habían cesado y el ambiente se tornaba cada vez más tenso. Ana. Tienes que ver esto. Laura señaló hacia el centro de la sala, y su voz estaba llena de una mezcla de emoción y preocupación. Mientras se acercaba, las palabras de Cristina y Miguel resonaban en su mente como una melodía perturbadora. La mesa estaba decorada con regalos y cosas humeantes, pero lo que realmente capturó su atención fue la expresión en los rostros de todos. Estaban expectantes, como si aguardaran el momento de una revelación crucial. Cuando llegó al centro de la multitud, Ana vio a Cristina de pie en la mesa de regalos, señalando un paquete específico con el rostro iluminado. He encontrado esto entre los regalos, y creo que es hora de abrirlo. Tal vez pueda cambiar todo, dijo ella, con una inconfundible mezcla de nerviosismo y esperanza. Ana sintió como si el mundo se detuviera. ¿Podría ese regalo traer la respuesta que tanto buscaba, ese viejo secreto que amenazaba su mundo actual? La incertidumbre la envolvió como un manto. Cristina rompió el lazo del paquete, desvelando un conjunto de cartas con un mensaje familiar. Ana se acercó más. Había risas nerviosas en la sala, pero ninguna podía disimular el peso en el aire. Las cartas, cuidadosamente agrupadas, parecían contener las confesiones de amistades pasadas, antiguas promesas que nunca se habían cumplido. La voz de Laura resonó de nuevo. Ana, esto es de un viejo amigo. Nunca pensé que esto llegaría a tus manos, y mucho menos en este momento. Su mirada vidriosa confesaba lo abrumadora que era la situación. ¿Qué significa esto?
Ana preguntó, la confusión cruzando su rostro. Hace tiempo, un amigo en común le escribió a Ana sobre su futuro, sobre la libertad de elección y cómo los sueños no perdonan a quien los ignora, explicó Laura, su voz temblando de emoción. Quería que supieras que no importa cuán desmoronada esté la imagen de tu vida ahora, esa libertad aún está dentro de ti. El murmullo envolvió el ambiente. Ana sintió que su respiración se aceleraba. Las palabras de Laura estaban como una soga de esperanza atada a su espíritu. Las cartas contenían algo más que viejas emociones, representaban lo que podía ser, lo que había olvidado y lo que su corazón anhelaba persistentemente. No tengo la respuesta absoluta, comenzó Miguel, siendo un espectador en su propio torneo emocional. Pero me gustaría que estas cartas te hagan recordar quién eres. Su voz estaba cargada de tristeza, pero también de un atisbo de sinceridad. Quiero trabajar, superar esto juntos, aprender a reconstruir sobre la confianza. Ana lo miró, los recuerdos de risas, sueños y promesas incontrolablemente encerrados en su pecho. La lucha de los últimos días, la revelación cruda, la traición y la esperanza todo se entrelazó en su corazón y, como si una tormenta se calmara, la claridad comenzó a emerger. ¿Qué voy a hacer?, pensó, su voz diminuta. Pero era la esencia de su lucha lo que latía más fuerte. En este rifirrafe de revelaciones, se dio cuenta de que la decisión era más que solo una elección entre Miguel, su amistad o su futuro. Era acerca de quién quería ser, con una determinación renovada, caminó hacia el centro del círculo. Sé que hay piedras en el camino y que los errores a veces pesan, pero debo elegir ser la mujer que siempre he querido ser. Y para eso, necesito recuperar mi voz, mi arte. Miró a Miguel y luego a Cristina. No estoy aquí para jugar el papel que otros esperan de mí. Me he perdido, pero eso está a punto de cambiar. El murmullo de asombro recorrió la sala, como un río que fluía en la dirección contraria. Las palabras de Ana resonaban profundas y sinceras. Su decisión no solo encapsulaba su deseo de ser artista, representaba su voluntad de dejar atrás los miedos y abrazar un futuro, cualquier que fuera. No sé lo que depara el mañana, pero estoy lista para afrontarlo. Ana palpitaba del coraje. Cuando miró a Miguel, su postura ya no tenía la fragilidad de antes. Podemos intentar reconstruir, pero no bajo las sombras de revelaciones pasadas. Nuestros caminos deben unirse como nuevos senderos, y yo tengo que ser la arquitecta de mi vida. La sala fue aplausos, un torrente de emociones y ecos de aplausos sinceros. Miguel la miró, la comprensión en sus ojos, mientras Laura y los demás amigos sonreían, sin duda conscientes de cómo esta pequeña transformación cambiaría sus vidas. La música comenzó a sonar nuevamente, esta vez como un himno de esperanza. Ana sintió las vibraciones de las notas en su corazón. Necesito que apoyen mi decisión, no solo por mí, sino por lo que los hombres y mujeres de esta comunidad pueden llegar a ser, exclamó, sintiendo la energía colectiva. Seamos luz de esperanza, el arte de vivir es el que podemos crear y compartir. Ana se sintió de nuevo, reflexionando en lo que había sido y aceptando lo que sería. Era el momento de renacer, y su corazón palpitaba con la luz del futuro, y ahí, entre la multitud, supo que era el momento de cerrar el ciclo. A partir de hoy, abrazo mi voz, mis sueños, y la libertad de ser quien quiero ser. La fiesta estalló en un aplauso jubiloso, y se unieron en una celebración revitalizada de la vida, la amistad y la valentía. Todo cambiaba, y de esa transformación, en medio de un torbellino de emociones y revelaciones, Ana encontró ese camino del que había estado perdida, mientras las risas y las luces se entrelazaban, algo dentro de ella resplandecía con la fuerza de un nuevo amanecer, y aunque la vida nunca sería igual, estaba lista para abrazar su futuro lleno de arte, amor y verdad. No hay vuelta atrás, pensó. Este era su momento, y así, la sala se iluminó con un brillo renovado. Nuevas historias, nuevas victorias, y sobre todo, un nuevo principio. Ana había encontrado su lugar en el mundo, aceptando que el camino era suyo para seguirlo, y su corazón latía con la promesa de lo que vendría. Ahora, este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas se sientan inspiradas. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, quiero saber cómo te ha impactado.
Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Juntos hacemos la diferencia.